Todos hemos visto derrumbes de puentes en las películas, provocados por terremotos, destruidos por tsunamis, agrietados por el Kraken. Ok, el punto es que solo megafuerzas de poder imparable pueden derribar estas cosas. ¿Pero alguna vez has visto imágenes reales de uno de ellos? Porque en realidad no hace falta un monstruo gigante para provocar un colapso, lo cual cuando lo piensas es mucho más aterrador. Desde evidentes descuidos de diseño hasta accidentes causados por la corrupción. Es hora de analizar algunas fallas de puentes en la vida real y las razones por las cuales colapsaron. ¡Rápido! ¡Que alguien ponga La Roca en espera! Es casi seguro que hay una película de desastres esperando ser hecha aquí. Caballete Harmony Ridge. Los puentes en las películas tienden a colapsar después de ser sacudidos o arrancados. Pero ¿qué pasa con las llamas? Bueno, en 2013 eso es exactamente lo que le sucedió al puente de Caballetes Harmony Ridge en el centro de Texas. Eso es algo que no se ve todos los días. Este puente de caballetes de madera de 274 metros de largo que cruza el río Colorado fue construido en 1910 y a pesar de tener más de 100 años, era una sección todavía activa del ferrocarril Corazón de Texas, clave para el transporte de mercancías desde la cercana ciudad de Brady. Pero el problema con los puentes de madera construidos para soportar condiciones rurales secas es que la madera que los compone necesita protección, y hace 100 años esa solución venía en una lata de creosota, una especie de alquitrán de hulla que preserva la madera y la protege contra insectos y hongos. El único problema es que la creosota también es increíblemente inflamable, por lo que cuando los bomberos fueron llamados a un pequeño incendio cerca del puente en mayo de 2013, a lo que se enfrentaron cuando llegaron allí fue a 274 metros de madera en llamas. Intentaron apagar el fuego, pero a los 20 minutos de llegar ocurrió esto. Ese es el juego de dominó más peligroso que alguna vez he visto. El peso de las vías de hierro del tren en la parte superior obligó a uno de los pilares quemados a colapsar, lo que a su vez arrastró al siguiente y al siguiente, hasta que ninguno de ellos quedó en pie. Los bomberos estuvieron otras 15 horas intentando apagar las llamas, pero luchar contra toda esa creosota fue imposible. En cambio, lo contuvieron y dejaron que se consumiera por sí solo. Si bien todavía no se sabe exactamente qué inició el incendio, se estima que su reconstrucción costó la asombrosa cantidad de 10 millones de dólares. Con suerte esta vez utilizaron materiales que son un poco menos, ya sabes, inflamables. Puente Hassan Abad. La autopista Karakoram es una de las carreteras más pintorescas y famosas del este de Asia. Se extiende por más de 1.303 kilómetros y conecta grandes ciudades como Abbottabad, Gilgit y Dazú con la frontera china. Pero el 10 de mayo de 2022, el tráfico se paralizó en uno de los tramos más montañosos, un tramo del puente Hassan Abad. Vínculo esencial entre las zonas del norte de Pakistán y el resto del país había desaparecido. No parecía posible. El puente de piedra y concreto construido en 1972 se mantuvo sólido durante más de 50 años, que pudo haber hecho que una parte tan grande desapareciera sin dejar rastro. No pasó mucho antes de que comenzaran a aparecer imágenes en línea que revelaban lo que había sucedido un poco más arriba del río. ¡Santo cielo! Resultó que las olas de calor que azotaban el país con temperaturas récord de hasta 49 grados Celsius habían provocado que el cercano glaciar Shishper se derritiera a un ritmo sin precedentes. Esto, a su vez, creó un lago en constante crecimiento en las montañas durante todo el mes de abril. Puede que no parezca grande desde aquí, pero cubre más de 33 hectáreas, más de 61 campos de fútbol de agua. A medida que el hielo seguía derritiéndose, no pasó mucho tiempo antes de que el lago se inundara y el agua corriera por el afluente del valle de Unza, y fue entonces cuando se encontró con el puente de Hassan Abad. Se puede ver que la avalancha de agua erosionó casi de inmediato el borde,
donde el puente tenía un extremo de sus cimientos. Cuanto más erosionaba la tierra que sostenía los cimientos, más expuestos quedaban, hasta que la fuerza del torrente helado derribó el extremo del puente desde la base. Vaya, eso parecía increíblemente poderoso. Recuérdame que nunca debo pelearme con un glaciar. El fiasco del vidrio en China. Probablemente este sea un buen momento para señalar que no soy un fanático de las alturas. Los puentes me asustan bastante. Pero los puentes con fondo de cristal, esa no es mi idea de un buen momento. Los puentes de vidrio se han vuelto increíblemente populares en toda China en los últimos años, y su altura varía desde decenas de metros hasta unos asombrosos 360 metros de altura. En 2016 había alrededor de 60, pero en 2021 había más de 2.300. El único problema es que hasta 2018 no existía ninguna legislación específica ni requisitos técnicos que los constructores de puentes de vidrio tuvieran que cumplir. Todos los visitantes debían saber que estaban a salvo por demostraciones públicas, como conducir automóviles sobre estos puentes o voluntarios que intentan romper el vidrio reforzado con mazos y no lo logran. Pero no fue la resistencia del vidrio lo que falló en 2021. El 7 de mayo, una turista cruzaba un puente de cristal de 100 metros de altura en la provincia china de Jilin durante una tormenta con vientos de más de 145 km por hora. Esto ya suena como una idea sumamente tonta, pero entonces, de repente, casi todos los paneles de vidrio volaron del puente. Varado en el medio, el turista se aferró a las barandillas durante más de 40 minutos, antes de finalmente arrastrarse hasta un lugar seguro. Oh, no envidio a ese tipo ni un poquito. Parecía que los constructores no habían logrado asegurar el vidrio al puente, confiando en su peso para mantenerlo abajo. Entonces, cuando el viento se levantó, cada panel simplemente salió volando. En 2018 se publicaron normas técnicas que establecen que los puentes de vidrio deben cerrarse durante el mal tiempo. Aparentemente los dueños de este puente se perdieron esta nota. Bueno, ya se reabrió y no se han reportado más casos de paneles volados. Bien, genial, aún así no puedes convencerme de poner un pie en ninguno de ellos. Prefiero que no tengan que levantar mi cuerpo del suelo como si fuera un horrible panqueque. Muchas gracias. El desastre del puente de Tacoma. Si le preguntas a un ingeniero estructural cuál es la falta de un puente más famosa y divertida de la historia, probablemente todos te dirán el desastre del puente de Tacoma Narrows. Inaugurado sobre el estrecho de Tacoma Narrows, obviamente, en Washington en 1940, el puente colgante alguna vez se extendió por casi 1.828 metros, y aunque era estrecho, era lo suficientemente ancho para 2 carriles de tráfico y aceras a cada lado. Suena perfecto, ¿verdad? Bueno, no del todo. Echa un vistazo a lo que ocurrió cuando el viento superó los 56 km por hora. De acuerdo, eso no es normal. Tan normal que menos de 6 meses después de su apertura ocurrió esto. Afortunadamente, la gente escuchó el concreto crujir antes de derrumbarse, lo que les dio tiempo suficiente para huir de sus autos y salir corriendo del puente. Nadie resultó herido salvo el Cocker Spaniel de un hombre, Toby, que estaba demasiado aterrorizado para bajar del auto en el puente cuando se derrumbó. Que en paz descanse, Toby, eras muy fiel. Pero retrocedamos un segundo. ¿No ves otros puentes colgantes como el puente Golden Gate tratando de imitar la forma de un Twizzler? Entonces, ¿qué diablos pasó aquí? Bueno, en la mayoría de los puentes colgantes como estos, se concluyen armazones en el tramo principal. Se trata de marcos metálicos que están diseñados para interrumpir el flujo del viento, permitiendo que éste pase a través del puente en lugar de golpearlo. Ahora les daré una pista de lo que no se construyó en el puente de Tacoma Narrows. ¿Sí? Armazones. En cambio, sus vigas en forma de H separaron el flujo y crearon vórtices de viento que coincidían con el balanceo del tramo principal del puente. Un efecto conocido como aleteo aeroelástico, que gradualmente aumentó en potencia. Básicamente, la torsión del puente con el viento provocó más torsiones, y luego, el 7 de noviembre, luchando con vientos de 67 km por hora, el puente finalmente giró demasiado y colapsó bajo la tensión. Desastroso, sí, pero bueno, aprendimos que el diseño ideal de un puente colgante no tiene de hecho la forma de Twizzler. ¿Quién podría imaginarlo? Puerto Rico, PR 123.
¿Recuerdas la devastación que causó el huracán María de categoría 5 en 2017? Fue el ciclón tropical más intenso del año, con vientos de más de 280 kilómetros por hora. Y María no estaba jugando cuando llegó a Puerto Rico. Toda la población se quedó sin electricidad y la mayoría perdió el acceso al agua potable. La tormenta fue tan poderosa que levantaba autos enteros en la calle. La infraestructura en todo Puerto Rico quedó muy afectada, incluido un puente construido en 1947 sobre el Río Grande de Arecibo. Una vez que el huracán amainó, se instaló un puente temporal en su lugar. Estos son puentes modulares que no están diseñados para hacer soluciones a largo plazo. Más bien son soluciones más baratas que pueden instalarse rápidamente para restablecer los viajes esenciales en un país, aunque estén diseñados para durar 75 años en circunstancias adecuadas. Puerto Rico instaló varios de estos en todo el país después del huracán María, incluido el PR-123, cada uno de los cuales costó solo $800,000. Había planes para construir puentes más permanentes una vez que el país se recuperara, pero exactamente 5 años después, en septiembre de 2022, Puerto Rico recibió otro golpe, esta vez a mano de la hermana de María, el huracán Fiona. En algunas áreas, Fiona arrojó nada menos que 1 metro de lluvia en solo 72 horas, lo que provocó inundaciones torrenciales que, como te puedes imaginar, rápidamente dominaron los puentes temporales, como el PR-123. Vaya, la presión del agua literalmente partió toda la estructura por la mitad. ¿Oíste ese crujido? Sí, estos puentes no estaban destinados a soportar mareas furiosas. Desde entonces se ha instalado otro puente temporal, pero nadie sabe cuánto durará. Colapso de Bear Creek. Cuando te casas, hay cientos de cosas que pueden salir mal en el gran día. El pastel podría no llegar, el padrino podría perder el anillo, el puente que estás cruzando camino al lugar podría ceder sin previo aviso. Espera, ¿qué fue eso último? ¡Que alguien llame al sacerdote! ¡Lo necesitaremos! Esta pareja de Alaska conducía hasta Palmer para su boda, pero cuando llegaron a Bear Creek notaron una violenta inundación imprevista. Estas son inundaciones que ocurren cuando un exceso repentino de agua acumulada río arriba, ya sea por el derretimiento del hielo o por la lluvia. En este caso, la inundación fue tan torrencial que arrasó los lechos y las orillas de los ríos. Las secciones del puente sobre el arroyo no parecían estar gravemente dañadas, pero el agua arrasó la tierra que sostenía la carretera asfaltada que conducía al puente, que luego se derrumbó. Así que, a pesar de lo que parece, técnicamente el puente no se derrumbó, la carretera sí. No estoy seguro de que eso sea exactamente reconfortante para la pareja que va camino a casarse. Terminaron teniendo que dar marcha atrás, tomando un desvío que añadió 4 horas más a su viaje. Vaya, si así de dramático fue el día de su boda, su divorcio será épico. El escándalo de corrupción en China. En la década de 1990, China experimentó un impulso económico como ningún otro. Gracias a las reformas de mercado, un enorme auge de la construcción se extendió por todo el país. El gobierno dio luz verde a cientos de proyectos de construcción, entre ellos muchos puentes para mejorar la conectividad dentro del país. Todo iba tan bien hasta abril de 2011. A las 5 de la mañana, una sección del puente río Korla Peacock en Xinjiang falló, hundiendo un trozo de la carretera en la orilla del río. Afortunadamente nadie resultó herido, pero en julio, menos de 2 meses después, el puente del río Tongyu en Jiangsu se derrumbó. Luego, solo 3 días después, otro puente fluvial chino se vino abajo. Este fue el puente Wujishan-Goguang en Fujian. Era la segunda vez que este puente en particular se derrumbaba. 3 colapsos en un año definitivamente no fueron buenas noticias, pero estaban a punto de empeorar. En agosto de 2012, una sección de 100 metros recientemente construida de una rampa de entrada al puente Yangmingtang en la ciudad de Harbin se volcó repentinamente. La construcción del puente había costado $300 millones y no se había inaugurado hasta noviembre de 2011, menos de un año antes. Tantos puentes derrumbados en tan poco tiempo provocaron pánico. Inicialmente el gobierno dijo que los culpables eran los camiones sobrecargados,
pero la aterradora verdad del asunto es que los puentes de toda China ya se habían derrumbado mucho antes de 2011. En julio de 2007, una sección del puente Yueyang en la provincia de Guangdong fue impactada por un barco, lo que provocó que una sección se desplomara en el río, aunque debería haber podido soportar los daños. En agosto de 2007, un camión sobrecargado provocó el colapso de un puente en Taiyuan, Shanxi. Unos meses más tarde, en octubre de 2007, el viaducto de Minsu East Road en Baotou se volcó repentinamente, al igual que la rampa de entrada del puente Yangmingtang, después de que aparentemente varios camiones sobrecargados lo hubieran utilizado. Y luego, en 2009, un puente de salida de 792 metros en la estación de peaje Gangtang en la autopista Jinjin se derrumbó. Y una vez más, culparon a los camiones sobrecargados. Así que este no era un problema nuevo, había estado presente durante años. Esto planteó una pregunta bastante importante. ¿Por qué puentes nuevos de última generación y multimillonarios se derrumbaron cuando unos pocos vehículos sobrecargados los utilizaron? ¿O habían sido ligeramente dañados? Bueno, según el Tribunal Chino de Opinión Pública, la única respuesta era la corrupción. En 2016, el funcionario de transporte Chen Yangshan fue acusado de aceptar ilegalmente $4.4 millones en sobornos para desviar cientos de contratos de construcción a empresas que utilizaban materiales de construcción de baja calidad. Y eso es solo la punta del iceberg. El 54% de los 12.759 casos de soborno procesados en China entre 2014 y 2017 estaban relacionados con proyectos de construcción. Los materiales de baja calidad y las fechas de finalización apresuradas han hecho que los puentes nuevos se desmoronen en los primeros años de su construcción, y todavía tienen un impacto hasta el día de hoy. En diciembre de 2021, una sección de 500 metros de la autopista Wuhuang se volcó, de una manera muy similar a los puentes de los años 2000. Un camión fue acusado de transportar casi 200 toneladas, un 400% más de lo permitido por la autopista. Eso significaría que llevaba una carga que pesaba lo mismo que este camión minero, pero el puente en sí apenas tenía 10 años. Entonces parecería que o estos puentes se construyeron con estándares deficientes, o el paso constante y repetitivo de camiones sobrecargados en estos puentes realmente causó su colapso. Personalmente creo que podría ser un poco de ambas cosas, pero ¿tú qué opinas? Cuéntamelo abajo en los comentarios. El I-35W. China no fue el único país que sufrió devastadores derrumbes de puentes en 2007. Sobre el mar en Estados Unidos, Minnesota para ser precisos, el 1 de agosto se perfilaba como otro día muy normal. Pero a las 6:05 p.m., justo a la hora pico, ocurrió el desastre. El puente de la I-35W sobre el río Mississippi cedió repentinamente. Y no fue solo una sección o una parte de ella. Los 325 metros del tramo principal cayeron unos 30 metros al río y a las orillas debajo. Desde arriba la escena lucía absolutamente extraña. Los niveles de agua en el río eran bajos, por lo que los segmentos fracturados dispuestos de extremo a extremo parecían más bien un error de Google Maps sobre el típico colapso de un puente. ¿Cómo pudo colapsar de repente un tramo tan grande de un puente? Para ello, la legislatura de Minnesota reunió rápidamente un comité para investigar. Pero no fue hasta enero de 2008 que finalmente se obtuvieron algunas respuestas, y no las que les gustaban. El meollo del problema no se debía a algo que afectara al puente, sino a su diseño original. El puente se basaba en placas de refuerzo de acero de 1.27 centímetros de espesor, que tenían 9 metros de ancho y 6 metros de alto para conectar cada viga de la armadura en los pesos de los nodos. Cuando se abrió por primera vez en 1967, se consideró seguro para camiones que transportaban la carga máxima legal de 36.287 kilos. Pero con el tiempo, esto se incrementó a 61.688 kilos para vehículos con sobrepeso, ya que se consideró que el puente podía soportarlo. El único problema fue que las placas de refuerzo eran en realidad demasiado pequeñas para soportar tal aumento de peso, por lo que gradualmente comenzaron a fracturarse. Para empeorar las cosas, en el momento del colapso, un equipo de construcción que pesaba más de 262.176 kilos descansaba sobre el nodo más débil del puente. Y luego, para agregar un último clavo al ataúd de este diseño, a lo largo de los años se agregaron 5 centímetros adicionales de concreto a la carretera, lo que aumentó la carga estructural del puente en un enorme 20%. Pequeñas señales comenzaron a mostrar que esto estaba pasando factura en las placas. En 2003, los inspectores notaron que las placas se inclinaban ligeramente, pero no se hizo nada.
Entonces, el 1 de agosto de 2007, bajo todo ese peso, la placa de refuerzo en el nodo más débil cedió. Más tarde, los investigadores descubrieron que no uno ni dos, sino 8 de estas placas de refuerzo se habían fracturado, lo que provocó el colapso total del tramo principal. Durante los próximos 10 años, 172 de los 20.000 puentes del estado serían reparados o reemplazados para evitar que esto vuelva a suceder. Colapso de Nam Phan Gao. El 1 de octubre de 2019, un desastre azotó el puerto pesquero de Nam Phan Gao en Taiwán. El puente de un solo arco bifurcado de 140 metros de largo, que se completó en 1998, se extendía sobre la desembocadura del puerto y parecía tan sólido como siempre. Eso fue hasta que un camión cisterna pasó por encima y todo el puente de repente se deformó y colapsó 20 metros en las aguas debajo. Casi todos los 13 cables tendidos de acero sujetos a canales de acero en la calzada, que soportaban el peso del puente y la carretera, se rompieron súbitamente. 320 toneladas de acero y concreto y un petrolero se estrellaron a unos 18 metros en el agua, aplastando 3 barcos debajo. 2 días después del accidente se inició una investigación. Inicialmente, los funcionarios se preguntaron si el tifón y el terremoto que azotaron la zona el día anterior tenían algo que ver con esto, pero todos los expertos dijeron que no. El puente estuvo en pie durante 20 años y resistió muchos tifones y terremotos. Tenía que haber algo más debajo del acero y el concreto. Y tenían razón. Los ingenieros descubrieron que se había filtrado agua en los canales de acero que anclaban los tendones a la carretera, que no tenían orificios de drenaje. El agua salada del mar se acumuló en estos puntos de anclaje, corroyéndolos gradualmente y debilitando toda la estructura. Los tendones estaban tan corroídos en algunos lugares que las secciones transversales revelaron que solo tenían un 22% de funcionalidad. Cuando el primer cable cedió, el siguiente, que estaba igualmente corroído, también falló, y cada tendón cayó uno por uno como fichas de dominó. Para empeorar las cosas, no se llevaron a cabo inspecciones en esta parte del puente, por lo que este problema fundamental de diseño permaneció sin descubrirse casi durante 20 años. Después de este descubrimiento, se revisó hasta el último puente de Taiwán que dependía de soportes de cable para detectar corrosión. Bueno, a pesar de todos los errores, al menos algo bueno salió de este desastre. Puente Yeongsu. Desde la década de 1970, Seúl, la capital de Corea, ha sido testigo de un auge en los proyectos de construcción. Nuevos complejos, distritos y rascacielos han convertido el extenso paisaje en una jungla de concreto que se extiende a ambos lados del río Han. Pero uno de los acontecimientos que alguna vez fue el más venerado dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva del país: el desastre del puente Yeongsu. Terminado en 1979, después de poco más de 2 años de construcción, el puente de 4 carriles se inauguró con unos gloriosos 19 metros de ancho y 1.161 metros de largo. Es menos de la mitad que el puente Golden Gate, pero sigue siendo largo en comparación con puentes anteriores construidos sobre el río Han. Y a diferencia de esos puentes, utilizó la ingeniería Herbert Truss con cercas de acero que ocupan unos 670 metros de su longitud total. En su momento fue tan aclamado como una maravilla arquitectónica, pero en la hora pico de la mañana del 21 de octubre de 1994 sucedió lo impensable. Sin previo aviso, una sección de 48 metros colapsó repentinamente mientras el tráfico lo cruzaba, cayendo 20 metros al agua. Era la estación seca, por lo que como el nivel del agua solo rondaba los 3 metros, el segmento del puente no se hundió. La dramática escena provocó conmoción en el país. Inicialmente el gobierno se apresuró a culpar a los vehículos sobrecargados por el colapso, pero la verdad no tardó en salir a la luz una vez que los ingenieros inspeccionaron los restos del puente. El diseño de Herbert Truss se basaba en una serie de paseadores y soldaduras para mantener los segmentos suspendidos del puente en su lugar. Se descubrió que la soldadura de la sección colapsada en el diseño original debía colarse a través del hueco de las vigas, pero debido a algunas normas de construcción laxas, solo cubría los lados de las vigas de conexión. En la superficie se veían bien, pero se desarrollaron grietas de fatiga alrededor de la débil soldadura. Combinado con el hecho de que los inspectores no podían examinar visualmente, esto significó que el daño pasó desapercibido durante años. Fue en estas uniones donde se desarrollaron fracturas por tensión, lo que eventualmente llevó a que la sección condenada se rompiera y cayera el 21 de octubre. Las malas soldaduras y las inspecciones de baja calidad fueron las culpables,
convirtiendo esta maravilla arquitectónica en una pesadilla arquitectónica. Puente Morandi. Hasta este punto hemos analizado muchas razones diferentes por las que los puentes se han derrumbado, siendo la negligencia el factor principal, pero muy pocos, si es que hay algunos, se comparan con el nivel de negligencia que contribuyó al colapso del puente Ponte Morandi de Génova en agosto de 2018. Un viaducto de 1190 metros sobre el río Polsevera, líneas ferroviarias y edificios debajo, conectaba dos lados de uno de los numerosos valles de la ciudad. Terminado en 1967, el puente sufrió muchos problemas desde el inicio. El diseño atirantado se caracterizó por el uso de cemento pretensado, es decir, concreto que se ha comprimido durante la producción para reforzarlo. El único problema era que el concreto no estaba lo suficientemente reforzado, lo que significaba que era susceptible a grietas, daños por agua y corrosión. En la década de 1970, el puente requería un mantenimiento constante, porque la afluencia del concreto, es decir, la deformación bajo una carga sostenida, era tan grave que la plataforma para vehículos se deformaba en las 3 dimensiones. Luego, en la década de 1990, se descubrió que los tendones de acero del pilar 11 estaban enormemente corroídos. Fue reforzado con cables de acero externos, pero ninguno de los otros pilares fue revisado para detectar esta corrosión interna. En 2011, un informe destacó el deterioro acelerado del puente causado por el uso intensivo. En 2016, el Parlamento italiano había sido informado varias veces de que el puente necesitaba mantenimiento, ya que estaba a punto de fallar, pero no se hizo nada. En 2017 se publicó un informe aún más específico que anticipaba el fallo y señalaba anomalías en el pilar 9. Aunque no fue hasta junio de 2018 que los ministros aprobaron las obras necesarias para solucionarlo, con un costo de unos 20 millones de euros, unos 22 millones de dólares. E incluso cuando lo hicieron, había dudas de que las obras comenzaran antes del verano por temor a afectar todo el tráfico turístico. Fue retraso tras retraso tras retraso, hasta que la opción de retrasar se les quitó completamente de las manos de la peor manera posible. El 1 de agosto se informó de una grieta en la carretera del puente, pero como probablemente habrás adivinado, no se hizo nada. No hubo ningún llamado para reducir la carga de vehículos en el puente y no fue cerrado. Luego, el 14 de agosto de 2018, durante una tormenta torrencial, una sección gigante de 210 metros del Ponte Morandi se derrumbó, con muchos vehículos sobre ella y el área conocida cariñosamente como Pequeño Brooklyn aplastada debajo. La empresa responsable del mantenimiento del puente, Atlantia, atribuyó la culpa a un deslizamiento de tierra, pero luego apareció una CCTV que mostró que no era más que el pilar 9 cediendo, y no había ningún deslizamiento de tierra a la vista. Con un pasado tan problemático y un diseño defectuoso, finalmente se decidió que el puente no sería reparado, y los restos fueron demolidos en junio de 2019. El primer ministro italiano Luigi Di Maio dejó claramente que Atlantia era de hecho la culpable. Una mezcla tóxica de negligencia, incompetencia y política acabó costándole a Atlantia más de 3.400 millones de euros en disputas legales. Y esa es solo la fractura hasta el momento, aunque en mi opinión no hay suficiente dinero en el mundo para compensar ese nivel de negligencia. ¿Cuál de estas fallas de puentes piensas que fue la peor? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.